Continuamos con el relato, Hechos capítulo 8, la iglesia primitiva, versículo 9. Muy bien, vamos a dar lectura, dice el versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, en Samaria, y había engañado a la gente de Samaria y haciéndose pasar por algún grande. Dice el versículo 10 que a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas se les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Por lo tanto, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Oramos, Padre. Llegamos en este tiempo, Señor, de la predicación de tu palabra, entendiendo primeramente que es a través de ella, Señor, donde nosotros, tu iglesia, es confrontada, animada, corregida, instruida, Señor, guiada en tu verdad. Te pedimos y te rogamos, Señor, encarecidamente, que puedas hablarnos a cada uno conforme a la necesidad que traigamos hoy, Señor. Te pedimos, Señor, que puedas hablarnos, enseñarnos, corregirnos, confrontar nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo, oramos. Amén. Muy bien, podemos tomar asiento. Ahí continuamos con el relato de lo que es el comienzo de la persecución de la iglesia. Obviamente recordamos un poco lo que viene sucediendo, los primeros versículos del capítulo 8, los primeros 4 versículos del capítulo 8 también nos ponen un poco en la situación, en el contexto inmediato, en la situación, el escenario que estaba sucediendo, donde la iglesia estaba siendo perseguida, donde la iglesia estaba siendo, obviamente, estaba sufriendo y estaba siendo perseguida por medio de muchas personas. Una de ellas, obviamente, que era Saulo, el versículo 3, también es donde entra en escena el apóstol Pablo. Pero lo interesante de todo esto es que tenemos que tener en cuenta y entender que todo lo que estaba sucediendo, el sufrimiento, la persecución, el dolor que traía obviamente esto de comenzar a expandirse territorialmente a través del Evangelio, Dios fue aquel que había utilizado la persecución, la muerte de Esteban, el martirio, ¿sí?, con el propósito de que la iglesia salga, porque claro, hasta este momento la iglesia había permanecido estática geográficamente en un lugar, cuando anteriormente en el capítulo 1 ella había sido llamada a ser testigos del nombre de Cristo, del Evangelio en Jerusalén, en Judea y también en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero hay ciertos aspectos importantes que se mencionan en el capítulo 8 y claro, cuando comenzamos acá en el versículo 9 en adelante nos damos cuenta de que Lucas, escribiendo el relato, establece 2 ejemplos de la evangelización cristiana primitiva, donde si bien el actor principal es Felipe, el evangelista, lo que hace es colocar tanto a Simón el mago como al etíope eunuco como 2 ejemplos claros del trigo y la cizaña de la parábola que había establecido Cristo a sus discípulos anteriormente. Porque claro, cuando nosotros leemos el versículo nos damos cuenta, hasta el versículo 13, inclusive podemos entender y decir, bueno, Simón, que antes engañaba a muchos en Samaria, en este versículo nos está diciendo Lucas que él había cambiado por completo su vida. Se bautizó, estaba junto con Felipe, seguía a Felipe, escuchaba las enseñanzas, había creído y profesado creer en Cristo. Pero conforme avanzamos en el texto, obviamente me voy a entrar solamente leyendo los versículos de la predicación de la semana que viene. Dice que tanto Pedro como Juan habían venido de Jerusalén para, obviamente, que descienda el Espíritu Santo mediante la imposición de las manos de ellos, con el propósito de que ellos reciban, los de Samaria, el Espíritu Santo, porque no lo habían recibido. Dice que Simón vio ese poder, vio todo lo que había ocurrido y dice: yo quiero también ser parte y tener
poder para hacer lo mismo que ellos. Claro, el corazón de Simón no había cambiado en absoluto, él seguía siendo el mismo de antes. Por lo tanto, nosotros podemos afirmar una cosa, que no todo aquel que confiesa creer en Cristo verdaderamente es un cristiano. Incluso podríamos quizás mencionar que lo que Lucas incluyó en este relato, en este evento, fue con el propósito de hacernos ver a nosotros que dentro de todo el trigo que pasa de muerte a vida, hay mucha cizaña que profesa creer en Cristo, pero es una fe falsa, no es una fe verdadera. Por lo tanto, el punto central de nuestro mensaje en el cual nos vamos a meter en estos versículos, ¿sí?, es acerca de la fe que no salva, la fe que no es salvífica. Y claro, cuando observamos lo que Lucas está relatando en estos versículos, podríamos quizás a simple vista pensar que Simón había pasado de muerte a vida, había nacido de nuevo, pero obviamente el parámetro por el cual nosotros observamos si una persona ha pasado de muerte a vida es por medio de las obras, es por medio obviamente de los hechos. Esto se derrumba instantáneamente cuando observamos el panorama completo, los versículos 14, 15 en adelante, entendiendo claramente que Simón todavía se amaba a sí mismo, todavía buscaba poder, todavía ¿sí?, seguía amándose a sí mismo, a su pecado. Jamás se vio a sí mismo perdido, jamás se vio a sí mismo como un pecador vacío, sin necesidad de Dios. Por lo tanto, el texto lo que hace es poner en manifiesto las razones por las cuales Simón, el mago, no había sido salvo. Y quiero que obviamente veamos del versículo 9 hasta el versículo 11, vamos a ver la primera, que es una fe que no salva, la fe que tiene Simón, ¿no? Esta fe que no salva, tiene un concepto errado de sí mismo. Y del versículo 12 al versículo 13 vamos a observar nuestro segundo punto, que es que esta fe que no salva, la fe que tenía Simón, era una fe que tenía un concepto errado de la salvación. Vamos a ir a leer nuevamente el versículo 9. Dice que había un hombre llamado Simón en Samaria. Cuando todas las personas, como habíamos visto en la predicación de la semana pasada, que muchos eran sanados, muchos eran salvos, pasaban de muerte a vida. Y el versículo 8 lo que hace es mostrar la gran consecuencia de la salvación en Samaria, que es que había gran gozo en aquella ciudad. Por lo tanto, cuando dice que en esa ciudad había personas en Samaria que pasaban de muerte a vida, creían y profesaban creer en Cristo, dice que entre medio de todos ellos había una persona, que era Simón el mago, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había estado mucho tiempo engañando a las personas de esa ciudad. Incluso dice el versículo 9, Lucas escribiendo, dice que él se hacía pasar por algún grande. Incluso cuando él hacía magia, ¿sí?, obviamente haciéndose pasar por algún grande, dice que todos le oían atentamente y cuando lo escuchaban hablar y veían lo que él hacía, ellos afirmaban diciendo, este es el gran poder de Dios. Claro, Simón, por lo que estamos leyendo, tenía un concepto errado de sí mismo. Él se creía, no solamente buscaba ser una persona grande en renombre, sino que era una persona que jugaba a ser Dios. Creía incluso ser Dios. Era una persona que tenía orgullo en su corazón. Era una persona que engañaba a las personas, disfrutaba engañando a las personas. Ahora incluso, cuando leemos un poco de la historia de la iglesia, nos damos cuenta que los padres de la iglesia mencionan que el comienzo del gnosticismo había iniciado con Simón el mago. Incluso había iniciado con Simón, y es por eso que, claro, entendemos que Simón nunca había sido salvo. Dice que este Simón antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado, es decir, que tenía un dominio completo, total, gobernaba la ciudad. Tenía un concepto errado de sí mismo porque se creía más. Tenía un concepto más alto de sí que el que debería tener. El gobierno acá de Simón hacia los habitantes de Samaria era total. Y claro, este gobierno total de Simón se rompe por completo en el momento que llega Felipe el evangelista, predica el evangelio y las personas no solamente profesan creer en el nombre de Cristo, sino que creen
se bautizan, pasan de muerte a vida. Ahora, ¿por qué mencionamos que Simón tenía un concepto errado de sí mismo? Porque él tenía un concepto egoísta. Él tenía orgullo en su corazón. Y claro, cuando observamos en el Nuevo Testamento, incluso en el Evangelio, nos damos cuenta de que una persona con orgullo, con soberbia, con los ojos altivos, es una persona que jamás puede verse a sí mismo como pecador, como necesitado y como consecuencia de aferrarse a Cristo como la perla de gran precio. Dice que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a mucha gente. Y esto lo llevó a hacerse pasar por algún grande. Fíjense cómo lo dice y lo describe Lucas. Se hacía pasar por alguien grande, de renombre. Él quería poder. Él era un hombre con ansias de poder. Y luego, obviamente, cuando viene Felipe y predica el Evangelio, él vio en la enseñanza de Felipe, en las acciones de Felipe, en los milagros y señales que hacía Felipe, un medio para obtener mayor poder, mayor grandeza personal. Es por eso que Simón tenía un concepto errado de sí mismo. Y una persona con un concepto errado de sí mismo, una persona que se ve a sí misma sin estar perdida, sin necesidad de un Salvador, es imposible que esta persona pueda aferrarse a Cristo. Ahora, Simón estaba convencido, podríamos decir, de que no tenía ninguna necesidad espiritual. Simón estaba plenamente convencido cuando leemos el relato y cuando finalizamos leyendo hasta el versículo 25, que él nunca tuvo necesidad espiritual. Él nunca estuvo convencido de la profundidad y gravedad de su pecado en su corazón. En su corazón nunca hubo arrepentimiento y por lo tanto jamás hubo una fe verdadera. Un escritor, mencionando este relato, dice: siempre y cuando Simón creía ser Dios o casi Dios, no podría en ningún punto de su vida alcanzar un sentido apropiado de sí mismo. ¿Por qué razón? Porque las personas deben verse a sí mismas como perdidas, débiles, indefensas, sin Dios, antes de que puedan ser salvas mediante la predicación del Evangelio de Jesucristo. Simón estaba atrapado firmemente en las garras del orgullo de su corazón. Esto fue, obviamente, lo que hizo que él nunca pueda ser salvo. Ahora, cuando mencionamos esto del orgullo, deberíamos mencionar que el orgullo es el pecado más característico y controlador en la historia no solamente del cristianismo, sino en la historia de la humanidad. La Real Academia Española define el orgullo como arrogancia, como vanidad, como exceso de estimación propia, que suele conllevar sentimiento de superioridad al resto. Ahora, fíjense esta definición, pero no quisiera que nos quedemos con esta definición de la Real Academia Española, sino que podríamos adentrarnos en el texto bíblico y mencionar que la Biblia tiene mucho que decir acerca del orgullo, de la soberbia. Job 35:12 declara: allí clamarán y él no irá. ¿Por qué? Por la soberbia de los malos. El salmista señala en el capítulo 10, versículo 4 de Salmos, que el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos, porque hay altivez, hay sentimiento de superioridad. Proverbios 6, 16 al 19 describe 7 cosas que Jehová aborrece, odia. Lo que encabeza en la lista son los ojos altivos. Proverbios 8:13 declara que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Y también Proverbios 16:5 advierte que abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Es impresionante cómo la Biblia se pone de acuerdo en este punto, mencionando el aborrecimiento, el rechazo y el odio de Jehová, no solamente al pecado en sí, sino también al pecado del orgullo y la soberbia, porque tenemos que entender que el centro de cualquier pecado en nuestro corazón proviene del orgullo. Incluso podríamos realizar una profundidad en este concepto del orgullo y el relacionarlo con la salvación, mencionando que en Lucas 18, 9 al 14, el Señor Jesucristo cuenta una parábola.
Y en esa misma parábola lo que hace es enseñar que el soberbio no puede ser salvo. E incluso el orgullo y la soberbia son evidencias tangibles, visibles, de un corazón que no ha nacido de nuevo. Ahí cuando dice que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, les dijo también esta parábola. 2 personas habían subido del templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. Uno era religioso, orgulloso, soberbio, tenía un alto concepto de sí mismo, más alto que el que debería tener. Y cuando oraba consigo mismo, dice el texto, relataba una lista larga de cosas que él hacía para sentirse superior al publicano y a los demás. Y en esa misma oración él dice, y aún soy menos pecador quizás que este publicano. Dice el texto, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, dice el texto, estando lejos del templo, no quería ni aún alzar los ojos al cielo porque estaba humillado por causa de su pecado. Este publicano es el contraste claro de la actitud que tenía Simón el Mago. Se veía a sí mismo como pecador, como perdido. Y él en esa oración dice, golpeándose el pecho, decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Solamente en unas pocas palabras, orando, dice el texto en esta parábola, os digo que este último descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y cualquiera que se humilla será enaltecido. Solamente aquellos con humildad, con esta humildad de niños, dice Mateo 18, sentirse humillados a sí mismos, son aquellos que están en condiciones de poder entrar en el reino de Dios. Solamente los humildes, conscientes de sus defectos, de sus carencias, de sus necesidades espirituales, tienen sensación de perdición, de sentirse perdidos, abrumados, lejos de la salvación. Y esto obviamente es ese sentimiento que tienen, aquello que los lleva a encontrarse con Cristo, aquellos que pueden experimentar una fe salvadora. Simón primero no tenía un concepto correcto de sí mismo. Número 2, versículo 12 al 13, tenía un concepto errado de la salvación. Dice el versículo 12 que cuando creyeron a Felipe y que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y cuando Simón vio que muchos se bautizaban y creían y que comenzó a perder seguidores, dice, también creyó Simón. Y habiéndose bautizado, dice que estaba siempre con Felipe. Y veía las señales y milagros que él hacía y quedaba atónito, asombrado. Claro, él no tenía una fe salvífica porque él tenía un concepto errado de qué es lo que era la salvación. Y para esto necesitamos entender que la salvación es un proceso. La salvación es instantánea. La salvación es que alguien comenzó a ser salvo y lleva un proceso de salvación. No. La salvación, como lo enseña la Biblia, es instantánea. No es que Simón en este momento, él estaba en proceso de ser salvo. No, Simón o no era salvo o era salvo. O no había nacido de nuevo o había nacido de nuevo. Simón tenía un concepto errado de la salvación, tenía un concepto errado de sí mismo. Y quizás, obviamente, Simón tenía en mente obtener la salvación que estaba observando para obtener también el poder que ella misma conllevaba, con el propósito de poder seguir engañando a las personas. La intención de Simón en ningún momento que leemos el texto fue el arrepentimiento, fue fe en la persona de Jesucristo, fue confianza en la persona y en la obra de Jesucristo. La intencionalidad que tenía Simón era tener algún beneficio propio, personal, como consecuencia de profesar creer en Cristo. Ahora, fíjense que la predicación de Felipe en el versículo 12 trae consecuencias. Él comienza a predicar el Evangelio y Lucas describe que él anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo.
Y como consecuencia de estas dos partes de su predicación, dice que muchos en Samaria se bautizaban hombres y mujeres. Claro, cuando habla Felipe de esta predicación del reino de Dios, se refiere al control soberano de Dios sobre la esfera de la salvación, donde las personas que pasan de muerte a vida entran en esta esfera. Y cuando él menciona el nombre de Jesucristo, simboliza todo lo que Cristo y todo lo que obviamente se refiere a Jesucristo. El Dios eterno que se hizo hombre, que fue a la cruz en lugar nuestro, muriendo por causa de nuestros pecados, pagando una deuda que nosotros no podíamos pagar, resucitando para darnos esperanza y vida eterna. Pero en estas consecuencias encontramos que muchos creían y se bautizaban. Y a medida que muchas personas creían, Simón había visto este poder, había visto que sus seguidores disminuían y como consecuencia de perder popularidad, de perder seguidores, de perder este poder que tenía, dice que esto lo motivó a Simón de alguna manera a creer y a profesar fe en Jesucristo, una fe falsa. Incluso dice que él, después de bautizarse, dice que él estaba junto con Felipe. Y hasta el versículo 13, cuando leemos, decimos, wow, Simón es una persona que ha pasado de muerte a vida, que cambió rotundamente su vida de manera drástica. De engañar a las personas pasó a creer en Cristo, a bautizarse y a seguir a Felipe. Pero obviamente entendemos que hay razones por las cuales él seguía a Felipe. Número 1, quería mantener contacto con las personas que antes eran sus seguidores y ahora eran seguidores de Cristo. No solamente esto, sino que también veía las señales, los milagros, y él quería tener ese poder. Tenía un interés personal y profesional en averiguar y en obtener de dónde provenía este poder. Por eso cuando vienen Pedro y Juan y también desciende el Espíritu Santo sobre aquellos que habían pasado de muerte a vida, se sorprende y dice, yo quiero tener este poder. A él no le interesaba huir del lazo de su pecado y del infierno y de la ira de Dios. A él lo que le interesaba era un interés personal, lo motivaba todavía el orgullo que había en su corazón. Existe una fe falsa que lo único que quiere es escapar del lazo del infierno o tener un interés personal. La fe salvífica es aquella que se ve a sí misma pecadora, se ve a sí misma perdida y se aferra a Cristo como todo lo único que necesita en esta vida, como la perla de gran precio. Tercero, también quiso encontrar una manera de adquirir este poder, estando con Felipe para sí mismo. Ahora fíjense que Simón tenía un concepto totalmente errado y distorsionado de lo que era la salvación, porque él veía la salvación como algo puramente externo, algo solamente ritualista, porque él obviamente profesó creer, vio algo que era externo, que era ritualista, y solamente lo vio como algo que podía adicionar a su vida, agregar a su vida. Él no quería cambiar internamente, él no quería un cambio de corazón, como presenta el nuevo pacto. Él no quería que su corazón de piedra se transforme por uno de carne que late y que ame y que adore a Dios verdaderamente. Simón lo que quería era solamente amarse a sí mismo, tener poder para sí y seguir engañando a los demás. Es por eso que, claro, cuando leemos la historia de la iglesia y los padres de la iglesia lo afirman y entendemos que este Simón fue el padre del gnosticismo, porque durante este camino y este inicio, él lo que pretendía era seguir engañando a las personas. La fe que transforma la vida, la fe que no transforma una vida, realmente no es una fe salvadora. Incluso podríamos mencionar que aquel evangelio que no cambia la vida de aquellos que creen, verdaderamente no es evangelio. Ante esto, en Santiago capítulo 2, versículo 14, versículo 17 y 18, este mismo autor escribe, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Simón
Un autor dice que Simón había creído en las señales, había creído en los milagros, había creído en el poder, pero no había creído en aquel cuyo poder estaba detrás de esas señales. Él creía en todo lo que observaba, pero realmente no había creído verdaderamente en aquel, en Cristo, a quien obviamente de dónde provenía todo este poder. La verdadera salvación no es una simple profesión, no es tampoco un acto ritualista, no es algo externo, sino que es un cambio interno, profundamente interno. Es un cambio de corazón, es un cambio de vida por completo. Es la transformación divina del alma y del corazón, donde uno pasa de amarse a sí mismo a amar a Dios, donde uno pasa de amar el pecado a amar y adorar de manera genuina a Dios. Ahora, frente a esto y lo que terminamos de observar, nos preguntamos a nosotros mismos, número uno, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Nos vemos como Simón o nos vemos como el publicano? Cuando leemos y observamos el texto nos preguntamos, ¿cuál es el concepto que tenemos de nosotros mismos? ¿Cuál es el concepto y cómo nos vemos a nosotros mismos? También cuando observamos la vida de Simón y después más adelante observamos la vida del etíope eunuco, nos preguntamos cuál es la necesidad más grande que tuvimos que nos llevó a aferrarnos a Cristo y cuál es el concepto que tenemos de la salvación. ¿Cuál es el concepto que tenemos mismo de quién es Dios, de quién es Cristo? Del pecado. Y frente a esto, obviamente, vamos al texto ahí y lo recordamos del apóstol Pablo cuando le dice a la iglesia, examinaos a vosotros mismos si verdaderamente estáis en la fe. Cuando observamos la vida de Simón, lo primero que hice yo instantáneamente es preguntarme a mí mismo, ¿realmente yo tuve una vida desde que conocí y profesé creer en Cristo en adelante de cambios rotundos, de dejar de amarme a mí mismo y al pecado y amar a Cristo y a Dios como todo? ¿O vivo todavía como Simón el Mago? ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos? Y también frente a esto nos preguntamos y nos examinamos a nosotros mismos si verdaderamente estamos en la fe. Si verdaderamente tuvimos un cambio de vida o si verdaderamente estamos en Cristo o si seguimos teniendo obviamente las mismas actitudes que ha tenido Simón el Mago. Un concepto errado de sí mismo y un concepto errado de la salvación. Oramos para terminar. Padre, llegamos frente a tu presencia, Señor, entendiendo lo que somos, entendiendo lo que fuimos.